Gracias, Mario. Activo el cronómetro y gracias al doctor Cueva también por la brillante exposición. Impresionado con la cantidad de likes y corazones que le han enviado al doctor Cueva, bien merecido. Yo voy a procurar ser muy conciso para respetar el tiempo. Voy a hablar sobre la lectura de Holter y dispositivos electrónicos y vamos a tocar una breve agenda sobre cómo elegir el método razonable para cada tipo de paciente, algunos datos o tips sobre la lectura cotidiana del Holter. Algo bien importante es cuándo pedir el Holter y finalmente el uso de los dispositivos electrónicos hoy en día, qué papel tienen en el ámbito médico para nosotros y unos pequeños mensajes finales. En cuanto a los holters, tenemos una variedad de dispositivos que nos sirven para registrar no solamente 3 canales, sino 12 canales. No solamente tenemos de 24 a 48 horas, sino ya hay dispositivos de parche que nos permiten registrar 7 a 14 días, que son más adecuados para los pacientes que buscamos arritmias que no se presentan de manera diaria. Existen monitores de telemetría en tiempo real. Hay una variedad de tecnología que ha mejorado en el transcurso de los años. Y esto es importante porque no todos los pacientes son iguales. Es de entender que el Holter es un monitor, es un grabador de eventos que busca registrar y documentar un tipo de trastorno del ritmo. Ese es su objetivo principal. Entonces tenemos que interrogar adecuadamente al paciente para saber si estos síntomas son diarios, semanales o muy infrecuentes. Y en base a lo que nos diga el paciente y nuestro propósito de la elección del método, poder seleccionar estos subtipos de Holter que existen actualmente. Por ejemplo, en los pacientes sintomáticos, no todas las arritmias son sintomáticas. Cuando el paciente percibe los síntomas, nos podrá decir si esos síntomas son con qué frecuencia, con qué cadencia y si incluso son inducibles, porque eso nos permitirá seleccionar un método de duración ideal para nuestro paciente. También existen holters que no solamente tienen 3 canales, sino 12 derivadas, como un electrocardiograma convencional. Estos holters son ideales para pacientes que tienen arritmias focales, para poder tratar de ubicar la localización de estos focos ectópicos, planificando probablemente un procedimiento o para predecir la respuesta al tratamiento. Esto también es importante. Existen pacientes que tienen eventos de muy corta duración y este era un dolor de cabeza cotidiano para nosotros, catalogados muchas veces como pacientes psiquiátricos que no llegaban a documentar sus eventos. Pues hay dispositivos, tanto electrónicos como los que hablaremos en la segunda parte, como grabadores tipo Holter externos, que nos permiten documentar taquicardias cortas, de corta duración, que son muy esporádicas, que pueden darse una vez al mes, una vez al año, por ejemplo. También es importante entender que el Holter y estos monitores nos sirven para el estudio de pacientes con accidentes cerebrovasculares sin etiología determinada. Entonces, ya para hablar un poquito del reporte de Holter en estos primeros 10 minutos, lo primero que solemos documentar o reportar es el tipo de ritmo. Y ojo que estamos hablando de un ritmo sugestivo a que sea sinusal, porque como bien nos dijo el doctor Cueva, el análisis de las 12 derivadas en el electrocardiograma es lo que nos deja saber si el ritmo realmente es de origen sinusal o no. Así que si bien es cierto, lo colocamos todos, ritmo sinusal de base, realmente deberíamos tener un poquito de precisión y cuidado en decir esto, en reportar esto, porque si no tenemos claro que la onda P puede verse similar al ritmo sinusal cuando es un ritmo ectópico, podríamos equivocarnos en nuestro reporte también. Es importante mencionar aquí que el personal de salud que lee el Holter debe estar familiarizado con los ritmos de electrocardiografía previos del paciente y no ser meros lectores de un Holter, ¿no? Es importante familiarizarse con la historia clínica. Así que ese detalle, por ejemplo, del ritmo de base, es importante considerar que podría ser un ritmo no sinusal, aunque en los 3 canales que vemos parezca sinusal. Otro tema importante
que vemos que no siempre se toma en cuenta es la reactividad de la frecuencia cardíaca a la actividad de nuestro paciente. Aquí quiero resaltar la importancia de una bitácora de eventos. Tenemos que saber si el paciente durmió, comió, hizo ejercicio, se levantó, eh, qué hizo durante las 24, 48 o 7, 14 días del Holter, porque vamos a poder correlacionar la reactividad de acuerdo a lo que el paciente nos cuente que ha tenido. Término distinto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un valor que a veces no tomamos tan en cuenta, pero eh, nos puede dar una idea de cómo está el sistema autonómico de nuestro paciente. Una variabilidad que se mide en varias constantes, una de ellas es la SDNN, que se mide en milisegundos, se ha tomado en cuenta para ver qué tan buena, qué tan equilibrado está el componente autonómico de nuestro paciente. Así que ese componente también es bastante interesante. Vean este ejemplo de un paciente que tiene un ritmo, sí, sinusal. Uno analiza su electrocardiograma de dos derivadas, es un ritmo sinusal que en algunas horas del día cambia la morfología de la onda P a un ritmo auricular bajo. Pero este ritmo auricular bajo pudo haberse situado más cerca del nodo sinusal y ser un ritmo auricular. Así que por eso le decía que hay que tener cuidado con la nomenclatura del ritmo sinusal. Y a veces pasa que es al revés. Más tenemos arritmia que ritmo sinusal. Vean cómo este paciente, que es un paciente pediátrico de 3 años en el momento que se hizo el estudio, un paciente con síndrome de Noonan que tenía taquicardias auriculares, miren cómo esta onda P cambia, empieza una taquicardia auricular, la onda P se esconde en la onda T previa y nos dibuja morfologías de taquicardias auriculares. No siempre es tan fácil ver el Holter, hay que tomarse tiempo, correrlo a distintas velocidades para interpretar el trazado del ritmo de cada paciente. Algún tema muy frecuente es el uso del Holter para arritmias vocales, no tanto las extrasístoles auriculares como las ventriculares. Tienen una utilidad importantísima del Holter porque nos permite cuantificar, no solamente decirnos cuántas tienen. Si es auricular, el punto de corte suele ser más de 500 para catalogarlas como excesivas. Tenemos que precisar si el paciente las percibe y la única manera es con una bitácora en la que nos diga a qué hora tiene palpitaciones, por ejemplo. Tenemos que relacionar el tema de vigilia y sueño y consignarlo, porque a veces la apnea de sueño genera este tipo de arritmias o el componente adrenérgico del paciente las genera también. En el caso de arritmias extrasistólicas ventriculares, el punto de corte suele ser 10%, para que sean de implicancia, incluso para que poder proponer un tratamiento invasivo o farmacológico. Es importante ver el ancho y la morfología de las extrasístoles, la presencia de taquicardia, y aquí un comentario especial sobre la clasificación de Lone, que todavía vemos que lo reportan, no ha tenido impacto significativo en el pronóstico del paciente y no es un dato que pese para el pronóstico del paciente con arritmias ventriculares. Este es un ejemplo de cómo un paciente con ritmo sinusal cambia extrasístoles auriculares y degenera en taquicardias auriculares focales. Y este es un ejemplo de un paciente con ritmo sinusal que presenta extrasístoles ventriculares en forma de tripleta y luego taquicardia ventricular sostenida. Ambos pacientes en base a sus electros fueron ablacionados de manera exitosa y pues ya no cuenta con este tipo de arritmias. También sirve el Holter para valorar el trastorno de conducción y bradicardias. Incluso en pacientes en estudio de síncope nos permite medir el intervalo PR, la conducción auriculoventricular. Ojo, como lo mencionó también el doctor Cueva, estos valores de intervalo PR, intervalo QT, la frecuencia cardíaca, deben ajustarse por edad pediátrica también, así que el reporte de pediatría es distinto. En el caso de que encontremos un bloqueo auriculoventricular muy frecuente en nosotros, la población deportista de competición, es frecuente que los deportistas tengan frecuencias cardíacas bajas o muy bajas o incluso bloqueos MOVITS 1 durante horas de sueño porque tienen un tono autonómico parasimpático predominante, ¿no? Entonces, es importante precisar los trastornos de conducción y las bradicardias con síntomas, que es por lo que realizamos el Holter eh, buscando la repercusión de ciertas bradicardias en los pacientes. El intervalo QT, la moraleja principal es busquen el BACET, busquen la frecuencia cardíaca más cercana a 60, también en población pediátrica,
porque recordemos que los scores de riesgo, de estratificación de riesgo, son basados en Bassett, no en Frederica, ni Framingham, ni Hodge. Así es que el Holter nos permite buscar una frecuencia cardíaca más parecida a 60 para con esa frecuencia corregir a Bassett y poder tener un valor que podamos aplicar a los scores de estratificación de riesgo habituales, ¿no? Síntomas, hay que relacionar los síntomas con el trastorno del ritmo que encontremos, es decir, podemos encontrar extrasístoles por hallazgo, pero no coincidir con las palpitaciones que nos refiere el paciente. Y eso es importante tener la bitácora para saber si esa arritmia es realmente sintomática, porque como comprenderán, en algunas arritmias el término de sintomático o asintomático es lo que va a marcar la decisión del tratamiento. De hecho, que muchas veces sí observamos la coincidencia de síntomas, como en este paciente que tenía 54 años, que tiene 54 años y que percibía bastante bien el inicio y el fin del flúter. Una de las utilidades del Holter también es documentar el final de las arritmias, el inicio de las arritmias, porque nos pueden hablar de su mecanismo de acción. El Holter también es importante porque nos permite tomar decisiones, incluso de tratamientos invasivos, cuando podemos documentar una arritmia o una taquicardia que tiene indicación de ablación o un bloqueo o un trastorno de conducción que tiene indicación de estimulación cardíaca. Ojo, cuando ya una taquicardia ha sido documentada en un electrocardiograma de dosis derivadas, no es indispensable tener el Holter para poder documentar lo que ya estaba documentado. Este es un plan B, de hecho, cuando las taquicardias no pueden ser documentadas en un electro convencional. Para arritmias vocales es imprescindible la presencia del Holter porque nos permite cuantificar la cantidad de extrasístoles, y esto solamente para mencionarles que en población pediátrica tenemos que mencionar lo normal que es para la edad que tiene mi paciente de Holter. Tengo que hacer un cuadro especial mencionando cuál es el rango de frecuencias normales para él y programar el Holter para este tipo de frecuencias y que no me aparezca predominio de taquicardia cuando el paciente es un recién nacido, por ejemplo. Entonces, catalogar bloqueos de primer grado en un paciente pediátrico cuando tiene 180 o 190, dependiendo de su edad, es válido. Finalmente, cuando pedimos Holter, cuando queremos documentar un trastorno del ritmo que no ha sido diagnosticado aún, cuando queremos contar cuánta carga de arritmias focales tiene mi paciente, cuando estamos buscando arritmias asintomáticas, probablemente usemos un Holter de largo plazo, parches o grabador de evento. En la estratificación de riesgo de muerte súbita, también es importante buscar las taquicardias ventriculares no sostenidas. Pasemos finalmente en estos 5 minutos que me quedan a hablar de dispositivos de uso electrónico. Y ahora hay una cantidad de información impresionante, aplicaciones diversas, relojes, anillos, que no se asusten los solteros empedernidos, estoy hablando de anillos que pueden registrar la frecuencia cardíaca, y completismografía nos permite detectar taquicardias o arritmias cardíacas. ¿Estos dispositivos tienen respaldo científico? Sí. Hay metaanálisis que hablan de su sensibilidad, especificidad alta, incluso cercana al 99%, para relojes y dispositivos de uso doméstico a demanda, como el Cardia Móvil, por ejemplo, que nos permite detectar sobre todo arritmias como fibrilación auricular. Respaldo científico hay y muchísimo por la globalización, por la accesibilidad a estos dispositivos y celulares, pues es muy fácil reclutar grandes números de pacientes en poco tiempo. Los escenarios clínicos en los que nos sirven estos dispositivos es cuando queremos detectar a tiempo fibrilación auricular en población vulnerable, cuando queremos documentar arritmias de corta duración, cuando queremos ver cómo va nuestro paciente después de una cardioversión de fibrilación auricular o de una ablación de fibrilación auricular, como parte del sistema de telemonitoreo. Las utilidades en la parte clínica hoy en día son inmensas. Y una de las controversias es si vale la pena utilizarlo en población sana como pesquisa en población general. Hay ya estudios que hablan de la comparación contra parches de 14 días y estos dispositivos de uso doméstico y son alentadores, pero creo que tenemos que tener mesura y cuidado y seleccionar sobre todo los pacientes que cambiaría su pronóstico si detectamos a tiempo una fibrilación auricular. Pacientes que están en riesgo, obesos, diabéticos, miocardiopatía hipertrófica, aquellos pacientes en los que
creemos que le cambiaríamos el pronóstico si podemos documentar una taquicardia o una fibrilación auricular. Pero el paso siguiente a la indicación, evidentemente, es tomar una decisión. Hay limitaciones, no es un electrocardiograma, es un dispositivo que está conectado a una muñeca o a los dedos pulgares del paciente, y si son niños a los codos, a las rodillas, así que tiene bastante artefacto. No todos están validados para detectar algo de lo más importante de lo que se habla hoy en día, es la carga de fibrilación auricular. Hay algunos que sí miden carga bastante bien incluso al dormir, otros que no, y todavía se necesita muchas veces contrastarlo con el gol estándar, que es el electro de 12 derivadas. Por supuesto, una de las limitaciones es el costo de estos dispositivos, son caros, pero yo creo que a largo plazo pues son de muchísima ayuda, sobre todo en pacientes seleccionados, ¿no? Hay comparaciones entre los distintos tipos de marca. Aparentemente los relojes de la marca Apple y Samsung son los mejores y disponibles en el Perú. eh, Algunos ejemplos cortos de la utilidad fuera de fibrilación auricular de estos dispositivos, como el Cardia Móvil para detectar arritmias supraventriculares con bastante certeza, arritmias de QRS ancho. Vean ustedes cómo diferencia el ancho del QRS, no solamente en pacientes adultos, sino en población pediátrica. También ha sido validado en distintos estudios con pacientes con taquicardias ya conocidas que han reportado eventos con este tipo de dispositivos. De hecho, ya más avanzado incluso nos puede determinar el tipo de mecanismo de taquicardia. Cuando se colocan estos dispositivos antes de una ablación, se induce la taquicardia, se da el diagnóstico fino electrofisiológico, y con estos dispositivos hasta podemos predecir el mecanismo de reentrada que tiene. La medición de intervalos es bastante exacta, incluso en pacientes pediátricos. De hecho, que eso impulsó el uso de estos dispositivos para la medición del QT en pacientes en la época de pandemia, cuando nadie quería tener contacto cercano con estos pacientes. Usos interesantes, novedosos, por ejemplo, en recién nacidos, cuando es difícil incluso colocarle electrodos para monitorear, un reloj inteligente podría ser de ayuda en prematuros de muy bajo peso. Pero esta es una diapositiva del doctor Cueva, que siempre me dicen que lo menciono por lo menos 5 veces en mis charlas, pero efectivamente él ha tenido a bien prestarme esta diapositiva en la que pudo documentar con un reloj inteligente una taquicardia que no había sido documentada por métodos convencionales. Y en base a la sintomatología de esta paciente, se pudo incluso indicar una ablación exitosa, con lo cual Recuperación, la yo no lo palpitaciones operé. y la arritmia de esta paciente, creo que alguien está con ahí está ya, las palpitaciones responsables de idas a emergencia de esta paciente, catalogada como paciente psiquiátrica cuando no tenía un componente psiquiátrico, sino que tenía una taquicardia por reentrada intranodal que tuvo que ser documentada por este método para que pueda ser valorada y creída, ¿no? La decisión de anticoagulantes todavía es controversial bajo efectos de este tipo de dispositivos. Las guías nuevas reconocen estos tipos de dispositivos incluso como diagnóstico de fibrilación auricular cuando el trazado dura más de 30 segundos. De hecho, que nosotros hemos tomado decisiones de reintervenir a algún paciente con vías peligrosas, como las vías paragisianas, en este caso de un paciente sintomático, que pudimos documentar la recurrencia de una taquicardia, de una vía paragisiana peligrosa, con este tipo de dispositivos. Y un caso clínico final, vean lo similar que es el electrocardiograma de un paciente con Wolff Parkinson White. A la derecha un electrocardiograma convencional y a la izquierda un trazado del reloj inteligente. Este paciente se enteró que tenía un patrón de preexcitación, que en verdad era síndrome de preexcitación, porque los síntomas lo pasaba muy desapercibido, pero tenía síntomas, y en un chequeo ocupacional se lo detectaron. Él tenía el reloj inteligente antes. Si se hubiese tomado por casualidad el electro con el reloj inteligente, se hubiese enterado. Vean cómo se ve la onda delta en un reloj inteligente y cómo se ve después de la ablación que le pudimos hacer. Es bastante claro. Claro que no es la panacea, hay trazados que no son concluyentes, es difícil valorar a veces, no podemos determinar, como en un Holter, como en un electro, cuando hay mucho artefacto. Es importante reconocer la carga de arritmia, que esta información que nos puede dar estos dispositivos es interesantísima. Esto es lo que nos graba un cardiamóvil, nos graba carga de arritmia, número de eventos, extrasístoles. Ya la información es realmente poderosa y valiosa,
si las sabemos interpretar con cuidado. Viene la inteligencia artificial, que para que con pocas derivadas podamos deducir las otras derivadas, ya esto se viene con todo, tenemos que familiarizarnos con el tema. Para finalizar, la selección del método de monitoreo, incluyendo estos dispositivos, debe ser individualizado en base a la sintomatología del paciente. Qué duda cabe que la tecnología que está dirigida al consumidor es cada vez más frecuente en el mundo y tenemos que estar familiarizados con el tema para poder estar vigentes y en contacto con nuestros pacientes y valorar a los pacientes de manera integral. No olvidemos que la interpretación todavía queda a cargo del profesional de salud entrenado. Estos aparatos, dispositivos también se equivocan en darnos diagnósticos, pero sí debemos familiarizarnos con las nuevas herramientas para optimizar su uso. No es lo que nos sucede, es lo que nos define, sino cómo respondemos ante ello. Esto se aplica bastante bien al tema de que la información que nos dan estos dispositivos tenemos que aplicarla con sabiduría y con criterio clínico. Muchas gracias por la atención.